Muy buenos días, tardes o noches, estimados docentes que cursan este taller. A continuación, explicaré cuáles son las características de esta estrategia de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Es importante recalcar que esta estrategia tiene múltiples aplicaciones en el campo educativo y también en otros campos que hacen referencia al fomento del pensamiento divergente. Recordemos que el pensamiento divergente es este tipo de pensamiento en el cual nos atrevemos a pensar de una forma distinta a la planteada. Edward de Bono nos propone a través de esta estrategia 6 colores de sombreros a los cuales se atribuyen características del pensamiento. Está el sombrero blanco, rojo, negro, amarillo, azul y el sombrero verde. Con nuestros alumnos vamos a plantear esta actividad primeramente como un proyecto en el cual se va a fomentar el pensamiento de la creatividad y como tal se van a hacer el diseño de los sombreros para fomentar el tipo de pensamiento al que hace alusión cada uno. Se puede aplicar al momento de solucionar un problema, es decir, plantear un problema y para dar solución al mismo, aplicar los diferentes tipos de pensamiento que los sombreros plantean, en el cual los alumnos se ponen este sombrero y tratan de visualizar con ese tipo de pensamiento, bajo ese punto de vista, el problema planteado. También se puede utilizar únicamente para crear proyectos. De esta forma tenemos el sombrero blanco que hace alusión a los hechos y los datos, el sombrero rojo que hace alusión a los sentimientos y la intuición, el sombrero negro que hace alusión a los peligros, dificultades y riesgos, el sombrero amarillo, el cual busca el lado positivo de la situación, el sombrero azul que hace referencia a, a facilitar las actividades y el sombrero verde que únicamente se enfoca a crear alternativas y hace referencia a la creatividad únicamente. Los 6 sombreros para pensar nos permiten conducir nuestro pensamiento tal cual un director, o sea, dirige su orquesta, es decir, enfocar nuestro pensamiento desde un tipo de vista. Existen 2 tipos de pensamiento, el pensamiento rutinario, el cual es este que realizamos de forma automática, como los latidos, caminar, hablar, respirar. Esto lo hacemos sin pensarlo. Y el pensamiento deliberado es el cual requiere cierto tipo de distanciamiento para tomar acción. Esto se plantea que propiamente uno se coloque el sombrero para pensar de este modo en específico, con esas características. Ser un pensador no implica ser inteligente, implica querer conscientemente serlo, es decir, plantear nuestro pensamiento desde otro punto de vista. Con la intención y el desempeño, los 6 sombreros para pensar ofrecen una forma de transformar la intención en desempeño efectivo, en una forma de pensamiento distinta. El propósito de pensar con 6 sombreros es fomentar la creatividad a través del pensamiento divergente. Es decir, cada sombrero representa un papel definido, dirige la atención hacia un enfoque, con un enfoque en específico. También se busca una conveniencia, es decir, qué es lo mejor para el sujeto. Para ello, con nuestros niños es importante establecer las reglas del juego. Primeramente, explicándoles cómo se puede dirigir este pensamiento de acuerdo a cada sombrero. Por eso es que de manera didáctica se ocupan. Ok, vamos a analizar las características propias de cada sombrero. El sombrero blanco indica una neutralidad del pensamiento. Se ocupa de hechos, objetivos y de cifras. Nos permite exponer tanto hechos creídos como hechos verificados. El propósito de este color de sombrero es disponer de un modo de solicitar solamente la información. El ejemplo, por ejemplo, nuestro proyecto de cultivar hortalizas en el huerto escolar necesita más voluntarios.
es decir, se basa únicamente en los hechos. El sombrero rojo tiene bastantes características. Eh, Se enfoca desde un punto de vista emocional. Percibe emociones, sentimientos, aspectos no racionales del pensamiento. Por ejemplo, no me gusta y no quiero eh, hacer equipo con esta persona. Y no hace falta justificar este tipo de pensamiento cuando se utiliza este sombrero. Tiene una percepción inicial de las emociones y después se analizan cuáles son estas emociones. El sombrero rojo únicamente legitimiza las emociones, lo cual es una parte importante del pensamiento. Posteriormente tenemos al sombrero negro, el cual es el sombrero que ve concretamente los errores del pensamiento y se enfoca a lo lógico y a lo negativo. Por ejemplo, las cifras que conozco son diferentes a las que usted me ha dado. Caso de los alumnos, em, lo que usted, el tema o la perspectiva histórica que usted me está dando de este tema es diferente a la que yo vi en un documental, ¿no? Hablando de temas históricos. El sombrero negro examina la viabilidad de la idea y señala las fallas propias que éste puede tener. Es decir, se enfoca principalmente en señalar los errores. Posteriormente tenemos al sombrero amarillo. Este es un sombrero positivo y constructivo. Se enfoca en las propuestas y sugerencias para resolver los problemas. Posteriormente tenemos al sombrero de color verde. Este sombrero da creatividad a las ideas y señala nuevas formas de enfocar las cosas. Implica provocación, exploración y riesgo. Decir todas las ideas, todas las propuestas y todas las alternativas. Es decir, exige un esfuerzo para replantear las posibles opciones. Bueno, posteriormente tenemos al sombrero azul, que es el sombrero que ayuda a llevar control y organización de las problemáticas y de las soluciones planteadas. Hace una síntesis final y una preparación del proyecto. Bueno, pues estos fueron los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono. Coméntame aquí abajo cómo los aplicarías en tu aula o qué tipo de sombrero o de color de sombrero, es decir, qué tipo de pensamiento divergente podrías estar aplicando en tu aula. Muchas gracias.